Hemos venido hablando sobre el ser, solamente el ser. No hemos entrado en el hacer. Más adelante vamos a entrar en el hacer. Porque el ser discípulo nos ha llevado una serie de ¿cuántas clases ya en este año? 4 clases en este año, lo que va de año, sobre el ser. Y 5 prédicas o 5 sermones en base al ser. Y todavía no hemos agotado las implicaciones del ser discípulo, antes de saltar al hecho de hacer. Alguien por allí escribió lo siguiente: en la obra de Dios es imposible hacer sin antes ser. Ahora, yo no sé si en el mundo o en el aspecto profesional, yo no sé si alguien puede hacer sin antes ser. Yo no sé. Pero en la Biblia, lo que nos muestra la palabra de Dios, lo que Dios mismo ha establecido, esta oración o esta frase es una realidad. Usted no puede hacer si usted no es. No puedo hacer discípulo si usted nunca ha sido discípulo. Y esto a veces choca, pero es la realidad, es la verdad. Entonces, me gustó mucho esa frase, que en la obra de Dios es imposible hacer sin antes ser. Y quiero irme de una vez al acróstico. Ustedes recuerdan eso. Voy a tomar esa misma lámina de una clase una vez de ello, y yo le dije a ustedes que iba a recordar, iba a predicar sobre esto en algún momento, y que todo lo que ustedes habían anotado en su clase tenían que mantenerlo y de alguna manera evidenciarlo. Y ustedes dijeron sí, pastor, ok, vamos para allá. Recuerdo que en aquella clase les coloqué sed, que es la palabra que se nos ha traducido en el español, la Real Academia Española, y el ser, que es lo que nosotros entendemos en nuestro castellano. Sed es igual a ser. Porque por ahí me decían, pastor, es que sed es sed de tomar agua. Sí, pero este sed en la Biblia no habla de tener sed, sino de ser. Ajá, ahí está el profe. Ajá, ahí está el profe, de modo imperativo. Gracias, Eduardo. Y entonces le desglosé, según las dos palabras, algunas cualidades que debe tener el que dice ser discípulo. Porque, ojo, muchos decimos ser, pero no somos. Y eso es otra triste realidad. Muchos decimos ser, pero no somos. Ahora, ser, la S, no, te fuiste muy adelante. Te fuiste muy adelante. Ajá. ¿Ahí se ve bien? ¿O la letra está pequeña? Bueno, por aquí no veo bien, pero aquí lo tengo. Sed, lo desglosamos de la siguiente manera: S de servidores, E de enseñables. Enseñable es una persona que se deja, es moldeable. Y D, discipuladores. También puede ser de dispuestos, disponibles. Cuando vamos al ser, seguimos con la palabra servidores, enseñables. ¿Qué es un discípulo de Dios? Responsable. Responsable. Entonces ahí tenemos esos acrósticos, ese acróstico en sus dos connotaciones, imperativa y de manera imperativa en el castellano, de manera imperativa en el lenguaje español, españolete. Y ahora vamos a lo que implica el sermón de hoy, que son las implicaciones que se desglosan,
que se desglosan de este texto de primera en los Corintios capítulo 11 versículo 1, el cual voy a sustentar con otro texto, y esto fue una clase que nosotros vimos. Y en primera instancia, amada iglesia, entrando de lleno en el tema, hoy quiero resaltar 4 implicaciones del ser, de lo que usted y yo debemos ser, de lo que usted y yo debemos demostrar, de lo que usted y yo estamos llamados a ser. Levanten la mano, ¿cuántos discípulos hay de Cristo acá? 4, 5, 6 discípulos, gloria a Dios. Va el mensaje para esos 6 discípulos. La primera implicación del ser tiene que ver con el compromiso. Con un compromiso que nace del entendimiento sobre quién me ha llamado. La semana pasada hablábamos que ya no somos tan libres como creemos serlo, porque hay alguien que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Cristo. ¿Nos llamó de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. ¿Para que seamos qué? Para que seamos testigos de Él a las naciones. Entonces, la primera implicación del ser es que usted tiene que ser un discípulo comprometido o con compromiso. ¿Comprometido o con compromiso con quién? ¿Con el pastor? Créame que no estoy interesado en su compromiso conmigo. Estoy interesado en su compromiso con Dios. Hoy la hermana Jennifer en la clase cerraba la clase diciendo lo siguiente, leyendo el texto en Mateo 7:24, que tú sí seas sí, que tú no seas no, no seas hipócrita. Que tú sí seas sí y que tú no seas no, no seas hipócrita, no jures en vano, no uses el nombre de Dios a la ligera. Y a veces carecemos de eso. Entonces, primera de Samuel, en el capítulo 12, encontramos un ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, porque vamos a estar teniendo nuestro texto base, porque siempre el creyente, el discípulo, ha de argumentar no con la lógica, sino con la palabra de Dios. El capítulo 12, verso 24, dice de la siguiente forma: solamente teme a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Entonces, cuando hemos conocido a ese Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz, que nos sacó de la esclavitud del pecado para llevarnos a la esclavitud más hermosa, que es la de su presencia, servirle, adorarle, glorificarle, nace automáticamente un aspecto de compromiso, entendiendo que el temor al Señor y el conocimiento al Señor me debe llevar a servirle. Y cuando usted decide servir, usted asume un compromiso, usted asume una responsabilidad. Eso es como cuando uno se casa. Usted no se casa para dejar morir a la esposa. Usted no se casa para dejar morir de hambre a su hijo. Usted no se casa porque usted quiere que otro lo haga feliz. Usted se casa porque usted va a hacer feliz a otro. Y usted delante de Dios y delante de las leyes terrenales, con un papel firmado con su nombre y número de cédula, usted asumió un compromiso de amar, de cuidar, de respetar, de ayudar, de proteger a esas personas que usted dice amar. Hay un compromiso. En este caso, Manolo está más que protegido, se está Toñeco. Gracias a la hermana Muñeca. Sígalo consintiendo, hermano. Ahora, en esta primera implicación, ¿qué compromiso tiene usted con el Señor? ¿Qué compromiso tiene usted con el Señor?
Todo aquel que se hace llamar discípulo, ¿qué compromiso tiene usted con el Señor? La segunda implicación, amada iglesia, tiene que ver con la obediencia. Y hoy en la clase se tocó ese punto. Obediencia a Dios y obediencia a lo que Dios ha establecido. Su palabra, la organización de la iglesia, aún las leyes terrenales, siempre y cuando esas leyes no atenten contra la soberanía de Dios. Ojo, siempre hay un margen de, al igual que en la iglesia, a los líderes no, porque suena como Wisin y Yandel, los líderes, no, a las personas que Dios ha puesto para ministrar y guiar a la iglesia, tiene que haber una obediencia siempre y cuando haya un trabajo enmarcado en la palabra de Dios. Obediencia al Señor, a su palabra, y obediencia a todo lo que Dios ha establecido. Es sencillo. Josué 24:24, ¿quién lo puede leer, por favor? Vamos a buscar Josué 24:24. A ver qué dice Dios en base a la obediencia. Ajá. El pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. A Jehová nuestro serviremos. Habla de compromiso. Habla de compromiso. Y ya hablamos de ese punto anterior. Pero después, ¿qué termina diciendo? Y a su voz obedeceremos. A su voz. ¿Cómo nosotros entendemos la voz de Dios? Obedeciendo. Aquí está. Aquí está. Ahora, hay quienes no les gusta obedecer. Bueno, ya eso es, ya el Señor será con ellos. Yo ahí no me meto. La disciplina del Señor es más fuerte que la disciplina humana. Pero hay un aspecto de obediencia. El que dice ser discípulo es comprometido o tiene palabra de compromiso para con su Señor y tiende a la obediencia. Obedece a Dios y a su palabra. Ahora, ¿cuán obedientes somos nosotros? ¿Cuán obediente eres, Mini? Nada. ¿Cuán obediente es Adrián? Hay que preguntarle a Yolanda. ¿Cuán obediente es Cristal? ¿Cuán obediente es Arístide? ¿Cuán obedientes somos nosotros al Señor? ¿Te cree que porque el ministro tiene sus 60 años, te cree que él también a veces desobedece? Al igual que desobedezco yo al Señor en ocasiones, por molestia, por rabia, por cualquier cosa. Pero, ¿qué debemos hacer? Obedecer. La tercera implicación, amada iglesia, tiene que ver con un testimonio de vida. Y eso lo encontramos en primera carta a los tesalonicenses. Quien lo pueda buscar, por favor, para que lo leamos. Primera carta a los tesalonicenses, carta que vamos a estar estudiando más adelante. En el capítulo 4, versículo 1, ¿qué dice ese verso en esa carta? Léalo, hija. Amén. Vamos a leerlo en otra versión. Dice acá: por lo demás, hermanos, ese era el apóstol Pablo, como que de ñapa, les voy a agregar: os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que, de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, Conduciros. Y agradar a Dios, así abundáis más y más.
de la manera en que fuiste enseñado doctrinalmente, de la manera en que fuiste discipulado, muestra esa enseñanza al mundo para que otros imiten tu fe, para que otros vean en ti a la persona de Jesucristo. No hay nada más impactante que el testimonio de vida. Usted sabe que ese es chimbo. Me disculpa la palabra, porque en Caracas decimos chimbo. ¿Sabe qué es ese chimbo? Que yo vaya, me invitan para alguna de las casas de ustedes. Pastor, yo voy. Y resulta que usted me presenta al vecino. Y el vecino suyo llega y me dice, usted es el pastor de Arístides. ¿Y Arístides es evangélico? Y yo, sí, miembro de la iglesia. Y hasta diácono es. Pero, ya va, pastor, usted me va a disculpar, pero Arístides en esta cuadra no se relaciona con nadie. Arístides en esta cuadra no habla con nadie. Arístides siempre anda amargado, obstinado, y en su boca lo menos que hay es una palabra de bendición. Y esa oveja suya. Y uno queda, el testimonio de vida. Es lo que también reitero una vez más lo que dijo el pastor Elías el año pasado. Si esta iglesia el Señor la traslada aquí a otro sitio, la comunidad extrañaría a la iglesia. ¿Qué testimonio está dando la iglesia, hermano? El día que yo me vaya para donde Dios me quiera llevar, yo deseo que me extrañen. ¿O usted no desea que lo recordaran y que lo extrañen? ¿Qué testimonio de vida está dando usted? ¿Qué testimonio está dando? Por ahí alguien dijo, se predica mejor con el testimonio que con el plan del camino a Romano, el cubo. Y es verdad. En gran parte es verdad. Tu testimonio de vida va a mostrar a otros a Cristo. ¿Qué testimonio estás dando? Y les comento esto, hermanos, porque nosotros jugando el torneo pasado con la Academia de Fútbol FCA, nosotros quedamos de octavo, de séptimo, de 10. No, quedamos de octavo. De 10 quedamos de octavo. Casi descendemos. Resulta y acontece que los muchachos se ríen y los representantes se ríen. Porque a mí me llaman de la Liga Internacional y me dicen, profesor Samuel. Y yo, sí. Yo pensando que me iban a expulsar, que me iban a descender a segunda. Y digo, ay Señor, ya descendimos, Señor, perdóname, soy mal entrenador. Venga para que reciba ¿cómo es que le llaman? Un oficio en la oficina de la liga. Y yo voy asustado. Yo, Señor, que no nos desciendan, Señor, porque estamos trabajando tanto. Entonces, cuando llegamos allá, me dan un certificado. ¿Adivinen de qué? De buena conducta. Porque ninguno de los muchachos insultó al árbitro. Porque veían que el equipo antes de empezar el juego oraban y se arrodillaban. Cuando un compañero o un compañero contrario le pegaba en la canilla, él iba y le daba la mano. Cuando ellos pegaban, ellos daban la mano. Nunca le reclamaron al árbitro, solamente en los 10 juegos que tuvieron, 3 amarillas recibió el equipo. El profesor nunca tuvo inconveniente con la comisión de árbitros. Y ellos, ¿saben qué dijeron? Profe, queremos que usted nos dé unos talleres para educar a los representantes y para educar a los entrenadores, porque ustedes son un ejemplo. Testimonio de vida. ¿Qué les da a usted a esos muchachos? Yo le dije, palabra de Dios. Ellos no son Messi ni son Ronaldo, y mucho menos Gareth Bale, los que son del Madrid. Dios reprenda al diablo, porque le van al Madrid. El Señor los convierte. El Señor reprenda al diablo. Y mucho menos Gareth Bale, mucho menos a Vinicius. Pero son jugadores y atletas de Cristo, que cuando pisan la cancha y salen de la cancha, incluso ellos llevan el uniforme de la cruz, ellos visten los colores de la cruz. Eso es testimonio. ¿Qué testimonio está dando usted? ¿Qué testimonio estoy dando yo? Bueno, y el suegro ha podido viajar con nosotros a algunos partidos,
Y él ha sido testigo de la conducta de los muchachos. ¿Qué testimonio está dando usted? ¿Y qué testimonio estoy dando yo? Aunque a veces le grito para que sean serios, pero es normal. Entonces, amada iglesia, les hablé de 3 implicaciones, las primeras 3. Y les hablé en primer aspecto que el ser discípulo implica un aspecto de ¿qué? Compromiso. ¿Con quién? Con Dios. No lo haga por el pastor, ni por los diáconos, ni por Dios. Hágalo por y para Dios. El segundo aspecto es que el discípulo sabe ser obediente. Ser obediente a la palabra de Dios y a Dios mismo y a lo que Dios ha establecido tanto en nuestras congregaciones como en los aspectos legales terrenales. Y por último les hablé del testimonio de vida. ¿Qué testimonio está dando usted y qué testimonio estoy dando yo de Cristo? ¿Estamos siendo testigos hasta lo último de la tierra? ¿Estamos mostrando el amor de Dios? ¿Cuántos ya tienen un discípulo? ¿Cuántos ya tienen un discípulo? Lo vengo hablando desde el año pasado, que es necesario que tengamos cada quien un discípulo. ¿Quién no tiene un discípulo todavía? Búsquelo. Porque Dios, amado hermano, escúcheme. Antes de terminar, mientras que los músicos pasan adelante, porque tenemos servicio de Santa Cena. Y lo vamos a hacer de una vez, aprovechando el momento en el que estamos. Hermano, Dios no le va a reclamar a usted por el embellecimiento del templo, ni por las 500 actividades de oración, de vigilia que la iglesia hizo. El Señor no le va a reclamar a usted por todas las actividades de compañerismo, por los campamentos, ni por las ayudas que usted pudo dar por medio del servicio social. Lo que Dios sí le va a reclamar a usted, porque está en su palabra, es cuántas almas ganaste para Él. Y es fácil decir, ¿quién quiere ser imitador de Cristo? Yo, pastor. Pero no estás siendo discípulo y no estás discipulando. Si tienes algún familiar que ya ha escuchado de Cristo, ¿por qué no lo discipulas? ¿Por qué no lo agarras? ¿Te da flojera, te da pena, te da miedo? Si deseas imitar a alguien, que ese alguien sea Cristo. Iglesia, es hora de que tú seas y hagas discípulo. Para muestra un botón. Discípulo compartido. Este señor que tengo aquí a mi derecha es un discípulo compartido. Lo tenemos entre 3: Salomón, Arístide y Esteban. Procure que su discípulo algún día llegue acá, esté allí. Arístide no sé si estará tan contento como yo, pero yo sí estoy bien contento. Vamos a orar al Señor y luego nos preparamos para la Santa Cena. Recuerda, amada iglesia, que debemos ser discípulos con compromiso, de obediencia y con un testimonio de vida que impacte la vida de los demás.